Gracias por seguir con nosotros en Debates y Soluciones. Uno de los sectores que son muy importantes para toda la población en general es el sector de transporte selectivo. ¿Cómo está su situación acá en Managua? Justamente vamos a hablar de este tema, la situación económica que ellos están enfrentando y también cómo está la situación sanitaria ahora en el contexto de la pandemia de COVID-19. Don Vidal Almendaris, presidente de Fenico Taxi, ya nos acompaña esta mañana, Jimmy, para hablar a detalle de este tema y que nuestra audiencia también participe. Así es, Jocelyn, muchas gracias, don Vidal, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. ¿Cuál es actualmente la situación del sector selectivo? ¿Continúan los temas de contagios, fallecidos en comparación a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año pasado? Bueno, mira, creo que en primer lugar quiero agradecerle la oportunidad que me están dando, tanto vos, Jimmy, como Jocelyn, de estar acá y poder, pues, informar de la situación que atraviesa el sector. Realmente la naturaleza, el funcionamiento del servicio tiene, por la forma en que se opera, un alto riesgo, pues, ¿verdad? Es decir, el sector nuestro, el nivel de riesgo es tanto como el sistema de salud, porque estás directamente vinculado con la población. Y eso efectivamente nos permite, pues, al sector entender de que estamos en una situación muy peligrosa. Debo decirte de que en relación a la primera oleada que hubo, ¿verdad?, del tema del COVID, en esta nueva etapa ha habido más cantidad de compañeros afectados, más compañeros hospitalizados en condiciones de gravedad, ¿verdad? Y inclusive han habido decesos de muchos compañeros, inclusive miembros de nuestro Consejo de Administración, algunos inclusive del área también administrativa han salido afectados. Entonces, sí, efectivamente ha habido un incremento, a pesar de que se mantienen las medidas de bioseguridad. Si ustedes salen a las calles, ven que la inmensa mayoría de los compañeros taxistas andan con sus mascarillas, andan con el alcohol, andan tomándose las medidas de prevención. Sin embargo, esa relación tan cercana, tan así, pues evidentemente te expone, ¿verdad? Porque yo veo que los médicos también toman todas sus medidas de prevención, sin embargo, hay una gran cantidad de médicos afectados. ¿Cómo está en cuanto a la vacunación? ¿Han logrado vacunarse parte de sus agremiados? Sabemos que Fenico Taxi, pues, no es lo único en el gremio de taxistas en Managua, pero del gremio de ustedes, de los que están dentro del Fenico Taxi, ¿qué tanto se han vacunado? Bueno, esta es una cuestión de responsabilidad individual, ¿verdad? La federación como tal no puede obligar a los compañeros a que hagan lo que hemos estado haciendo nosotros, es una campaña de motivación. Nosotros tenemos un programa radial y en el programa estamos instando a los compañeros. Tenemos conocimiento que una gran cantidad de personas han estado yendo a vacunarse. Eso es una buena señal. En general, pues la población, si vos puedes observar en todos los lugares donde está dada la vacunación, ha habido de parte de la población una reacción positiva a este proceso. Igual, pues hay una gran cantidad de compañeros que lo están haciendo. Vamos a recibir llamadas al 2222-7808. Vamos a colocar nuestros números en pantalla. Si usted tiene alguna consulta que hacerle a don Vidal o algún comentario respecto al tema, es el momento que lo haga, sea usted usuario de transporte selectivo o sea también un cadete de taxi, como popularmente se le llama a los conductores que prestan este servicio, o un propietario de una unidad de taxi acá en la capital. De igual manera, les recordamos que puede comentar nuestra publicación, nuestro en vivo en nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Facebook como Canal 10 Nicaragua y ahí estamos transmitiendo en vivo y podemos leer sus comentarios o sus preguntas. ¿Cómo está trabajando Fenico Taxi en el tema de la coordinación de la legalidad de los taxis y también en cuanto a la cantidad de multas del IRTRANMA? ¿Qué opinan del trabajo que está haciendo el IRTRANMA? Pero hay una llamada antes, don Vidal. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días, Jocelyn, muy buenos días. Buenos días. Invitado Bienvenido. y al amigo. Realmente aquí en Nicaragua no se lleva a como son las cosas lo que es la precaución, ¿verdad? Referente al cuidado de salud. Para comenzar, las enfermeras en los buses las miramos que caminan sin protección, que deberían dar el ejemplo. También vemos también a diferentes, pues, a policías, etcétera, que deberían de dar el ejemplo. Referente a las unidades, el gobierno mentiroso dijo, pues, de que iba a poner una ley, pues, para que fuera exigido el andar protegido en los buses, y vemos un sinnúmero de gente de que no anda protección. Así que vivimos aquí en Nicaragua como es siempre, pura pantalla,
todo maquillado totalmente. Pasa un buen día. Muchas gracias. Buen día también para usted. Ya don Vidal nos va a dar sus comentarios. Por acá hay comentarios también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Nos dice Rolando Castillo, tratan con desprecio a los taxistas en las tiendas y dicen que los cuidan o se cuidan hasta por un descuento, te tratan mal. Nos dicen también, solo les importan sus ingresos. Hay sectores donde no nos permite la policía o algunos comercios donde no nos permiten trabajar y así se hace más difícil nuestra situación. El sector taxi era un sector de lucha para que los combustibles no aumentaran, nos dice Eric Galeano, pero tienen compromisos con él. Imagino se refiere al Poder Ejecutivo, a la administración actual. Ya nos va a dar usted sus comentarios. Jocelyn Vidal, hay otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o aporte al tema que estamos abordando el día de hoy? Escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Fíjese que yo soy una persona del occidente y viajo frecuentemente en transporte público, Lo que dice el compañero, pues, que habló hace ratito, tiene razón, pues las unidades, unas te exigen una mascarilla y te echan alcohol en las manos y todo eso, pues. Pero algunas no. Y lo otro es que si nosotros mismos no hacemos conciencia, no vamos a poder parar la contaminación del virus, pues. Pero sí, yo digo algo, muchos dicen el gobierno no hace nada, pero nosotros mismos somos los que tenemos que hacer por nuestra salud, por nuestra familia, porque el gobierno no está en tu casa, el gobierno no está diario fiscalizándote a vos mismo para que vos tengas conciencia. Entonces, aquí es conciencia de uno mismo para poder llevar a cabo lo de la mascarilla, el alcohol, la desinfectación de uno mismo. Muchas gracias por su comentario, estimado amigo televidente. Y dentro de los comentarios nos decían del alza de los combustibles, de los nexos que el sector taxis puede tener con la actual administración y de que cómo están viendo ese tema, entre otros comentarios que dábamos lectura, Vidal. Sí, bueno, mira, en relación al tema de que si la mayoría de los taxistas andan con las medidas de bioseguridad, yo te digo, la mayoría anda, pues, ¿verdad? Eso no es maquillaje, vos lo puedes ver en las calles. Siempre habrán sus excepciones de algunos casos, pues, porque alguien mencionaba que miró a algún taxista que no andaba con la mascarilla, qué sé yo. En este sentido, yo creo que lo primero que debemos de entender es que la responsabilidad es individual. Y ahí el usuario debe también actuar. Si viera a un taxista sin mascarilla, tal vez no montarse, no subirse. Correcto, por eso decía, es una situación de responsabilidad individual. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que la primera obligación que tengo es de cuidarme yo para cuidar a los demás. Esa es una regla básica, pues, es decir, no puedo estar ahí que si el gobierno hace o no hace o deja de hacer, ¿verdad? Es decir, yo tengo que velar por mi salud, pues, que si la gente anda en los buses y no se pone la mascarilla, entonces vamos a esperar de que venga el gobierno y saque a la policía o el ejército y le ande pegando a cada persona que no anda con la mascarilla puesta. Creo que eso no debería de ser. Entonces, en ese sentido, me parece que todos tenemos que preocuparnos por esa situación. Ahora, el tema realmente del IRTRAMA, como vos decías, efectivamente, algo que históricamente nosotros hemos venido diciendo que tenemos un problema de falta de regulación de parte de las autoridades. Y esa falta de regulación no solo implica que haya exceso de ilegales prestando el servicio, sino que el problema es de que a los ilegales les permiten todo, no hay control para ellos, mientras que al taxi legal, como decía un compañero por ahí, no les permite que se parqueen, por ejemplo, en los centros comerciales. Yo eso decía que es una cuestión absurda, porque desde que autorizaron la creación de los centros comerciales, vos podés observar, por ejemplo, para mencionarte, Plaza Las Américas, Multicentro Las Américas. Vos mirás ahí que la parada de buses está en una calle de 2 vías. Entonces vos tenés un bus aquí y vos tenés un bus aquí parado. No hay condiciones, no hay bahía, no hay nada. Entonces queda bloqueada totalmente la calle. Igual los taxis se parquean ahí
porque son lugares donde efectivamente se produce, ¿verdad? Este pasajero, que es lo que anda haciendo el taxista, buscando cómo movilizar. Pero nos comentaba su alguien pasajero. acá que si se estacionan ahí por mucho tiempo les multan. Sí, exactamente, eso es lo que te digo, ¿verdad? Pero el ilegal se parquea donde quiere, en los hospitales, en los súper, donde sea, ¿verdad? Y entonces no hay control de parte de ellos, entonces ese es el sentimiento que hay de los taxistas. Entonces la gente dice, hay una cacería al hacer legal, es decir, aquí es pecado ser legal, es mejor ser ilegal, porque entonces a mí no me están controlando. Ese es un sentimiento que hay en el sector y eso lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo nosotros, que tenemos esa deficiencia de parte de las Como autoridades sector reguladoras. selectivo, ¿han cuantificado cuántos son las unidades que están operando de forma ilegal y cuántas son las unidades que están operando de forma legal en los 2 turnos? Mira, antes de que se diera toda esta situación, Reinaldo Bermúdez, que es el tesorero nuestro y presidente de Único Tacma, junto con un equipo nuestro, había hecho un trabajo de ubicación. Habían 90 y pico de puntos donde los taxis legales se ubicaban. Había más de 2.000 taxis ilegales. Evidentemente que con esto de la pandemia y toda esta situación ha habido una disminución de esta situación porque el flujo de pasajeros ha disminuido, que ese es uno de los problemas que está enfrentando el sector, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que así tenemos un problema en el tema de la regulación y esta falta de regulación implica también una disminución de la calidad del servicio, porque no solo es, desde que yo voy a autorizar la construcción de un centro comercial, debo de pensar, yo no sé los ingenieros que autorizaron eso, hombre, aquí vos en centro comercial me tenés que dar una vajilla para buses, aquí me tenés que dar una vajilla para taxis, porque de aquí van a salir pasajeros, tanto para los buses como para los taxis. Tengo más comentarios, me gustaría leérselos porque aún no ha usted contestado, pero no ha llegado al momento, ¿verdad?, de contestar esa parte del combustible. Correcto. Entonces, en esa misma dirección van algunos comentarios, por eso quiero leérselo antes de su respuesta. Buenos días, mi opinión es que deberían de exigir la mascarilla en las vías públicas, en los transportes públicos y taxis, que el chofer sea el principal en usarla. Rolando Castillo nos dice, los nexos, las exoneraciones las venden a los grandes, pero es negocio de ellos. Nos dicen por acá, Guillermo Cross, ¿por qué antes el sector taxista, cuando habían alzas en otros gobiernos, este sector se alzaba en huelga, hacía plantones y ahora toma una actitud pasiva como si no les afecta? Es lo que nos comenta Guillermo Cross. Rolando Castillo nos dice, no les interesan los taxistas, solo velan por ellos, venden las exoneraciones para que otras compañías traigan sus repuestos exonerados y ellos se llevan el dinero de los otros. Nos dice por acá Apóstol Pablo, así es el perfil del cual nos comentan, ya estamos grandes, el gobierno no les va a poner un vigilante a cada uno. También nos dice Jennifer Paz por acá, ¿qué pasa con el sector de transporte en San Benito? Aquí no respetan las leyes de tránsito, las mototaxis hacen lo que quieran, los jefes de las cooperativas de este transporte no exigen que sus cadetes anden en regla sus permisos y licencias. Así que quizá nos da algunos comentarios generales respecto a eso, Vidal. La verdad, nos dice Davis González, nosotros mismos no ponemos en práctica lo que ayuda a nuestra salud y la de los demás. Y qué triste ver cómo las personas no entienden, entre muchos otros comentarios. Bueno, mira, hay muchas cosas que efectivamente ha habido una mala accionar de parte de muchas cooperativas y eso ha generado que en la mayoría de la gente, tanto en el sector mismo como en la población, se tenga la percepción de que todos estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque eso que habla la gente de las exoneraciones, parece que efectivamente ha habido problemas en esa dirección, que hay cooperativas que han estado haciendo mal uso de estas exoneraciones. Realmente las exoneraciones deben de traerse con el propósito de que deban de ser utilizadas por las cooperativas para efectivamente tratar de disminuir los costos de operación de los vehículos. Esa es la lógica con que debe de funcionar. Entonces, eso de que hay algunas cooperativas, de que supuestamente se lo venden a algunas empresas para que las empresas traigan productos exonerados y después hagan negocio de eso, es una probabilidad. Yo no te puedo decir qué cooperativa hay. El gobierno tiene mecanismos de control. Por ejemplo, hace un año atrás, la Dirección General de Aduanas anduvo inspeccionando una gran cantidad de cooperativas para verificar que se estaba haciendo un buen uso de las exoneraciones. Yo te puedo responder por las cooperativas nuestras. Es decir, nosotros aquí sí traemos las exoneraciones y las traemos nosotros, no las traemos a través de terceros, no las traemos a través de empresas. Y eso, efectivamente, tenemos un control donde nosotros tenemos un carnet, ¿verdad?, que tiene cada socio de la cooperativa que tiene su plan y que tiene derecho a exoneración, porque hay productos que son exonerables y hay productos que no son exonerables. Ejemplo, los lubricantes no son exonerables. O sea, los aditivos no son exonerables, son ciertos productos que hay una lista que permite la exoneración.
nosotros traemos los productos porque nosotros hemos trabajado con las cooperativas nuestras, con las uniones nuestras, un proyecto en el cual hemos juntado recursos para poder traer productos en contenedores, porque si vos venís y una cooperativa, por ejemplo, le asignan 200, 300 llantas al año por la cantidad de vehículos que tiene esa cooperativa, no va a poder hacer una importación para poder negociar un buen precio. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque efectivamente un contenedor de llantas te puede andar entre 1.500 y 1.700 llantas, un contenedor, y ahí la cooperativa solo tiene derecho a 300, no puede negociar nada. Entonces, nosotros sí lo estamos haciendo. ¿Existe la probabilidad de que otros estén haciendo otra cosa? Sí existe la probabilidad, yo no sé, pues ahí ya esa es una tarea del gobierno, de la supervisión y revisión. Sinceramente, eso no nos compete a nosotros. Nosotros lo que hacemos es llevar nuestros registros y nuestros controles, y debo decirte que nosotros emitimos, y te voy a dar el ejemplo, unos carnets magnéticos. Cada compañero nuestro, de las cooperativas nuestras que están asociados, tienen un carnet que tiene un nivel de seguridad, Jocelyn, y aquí está el carnet, como las tarjetas de crédito, la puedes ver. Ese carnet lo tiene cada uno de los socios de las cooperativas que tienen autorización. Entonces hay una cantidad asignada de llantas y repuestos para ese carnet. Una vez que lo agota, ya el carnet no le da más probabilidad de hacer. Adicionalmente, como nosotros comercializamos productos, tiene un descuento, pues para los socios nuestros tiene un descuento especial, por supuesto. También lo hacemos con el público. La parte del público, evidentemente que se hacen las retenciones respectivas del IVA y también se hacen los pagos de IR respectivos. Entonces, aquí me parece que efectivamente la gente tiene ese concepto, porque sí debe ser que se hayan dado muchas irregularidades, pero se están dando en otras cooperativas. En las nuestras tenemos este nivel de control. Es decir, este carnet, por el nivel de seguridad que tiene, ¿verdad?, no puede ser utilizado por otra persona que no sea el de la cooperativa, que es el que tiene la asignación. En el caso del tema del combustible, Vidal, en el caso del tema del combustible. Ok, en el tema del combustible, también ahí se habla de nexos. A ver, no sé pues qué nexos podamos tener cuando la gasolinera nuestra es independiente, ¿verdad? La gasolinera nuestra no es de Petronic, no es de la UNO, no es de la Puma, es una gasolinera nuestra, es un proyecto que la gente nuestra invirtió. Compramos esa gasolinera, remodelamos esa gasolinera. Pero si les afectan los incrementos del costo del combustible. Sí, es que, a ver, nosotros somos un distribuidor final, nosotros no ponemos el precio, lo ponen las petroleras, y eso se Entonces, mueve. la duda de la gente es que si de igual manera, aunque tengan su propia gasolinera, les está afectando el incremento en el precio del combustible, la duda es qué acciones están tomando. Es que nosotros no podemos regular el combustible. El combustible lo regulan quienes hacen las De eso importaciones de estamos combustible. claros, pero la gente se refería a acciones de presión, y no es que yo tenga un interés personal, pero cumplo con preguntar lo que la gente desea saber. Es que eso depende. Mira, la inmensa mayoría quieren que otros salgan a hacer el trabajo de ellos, ¿verdad? Las cooperativas nuestras, nosotros tenemos nuestros mecanismos, nos reunimos, y cuando la gente nuestra toma alguna determinación, tomamos el acuerdo. No es que se le ocurrió a Reinaldo, a Vidal o a Fulano que vamos a hacer estas cuestiones. Entonces la gente siente que en este momento no hay condiciones para movilización, porque la inmensa mayoría no lo quiere hacer. Quieren que lo hagamos nosotros. Mira, en Nicaragua hay tres, yo quiero aclararte esto, hay 3 federaciones de taxi. La única que permanentemente está públicamente diciendo: tenemos problemas con las autoridades, tenemos problemas con el combustible, tenemos problemas de costo, hacemos propuestas, y esas cuestiones somos nosotros. Pero y las otras 2 federaciones que existen, ¿qué hacen? Nada, la gente no le reclama, y lamentablemente muchas veces en las cooperativas de taxi, algunos taxistas nos reclaman a nosotros y son miembros de la otra federación. O sea, nosotros discutimos estas cosas con nuestros afiliados, no podemos obligar a los demás. Vidal, ¿verdad? esa pasividad que se ha visto en las calles desde el actual gobierno, ¿cómo se ha traducido en las oficinas de IRTRAMA o otras autoridades competentes? ¿Hay cartas de protesta, inconformidades con algunas acciones que van en contra del sector selectivo? Quiero recordarte una cuestión, y yo no sé si ustedes tienen todavía la memoria fresca. Cuando se estaba la situación del 2018, esta federación hizo una movilización para presentar una serie de demandas de problemas de regulación. Es decir, nosotros no hacemos demandas políticas, nosotros hacemos demandas empresariales, porque nosotros estamos planteando la problemática que hay. Pero la gente quiere que la federación resuelva situaciones que le competen a la autoridad. ¿Quién debe trabajar en la regulación? El IRTRAMA. ¿Quién debe preocuparse por la cuestión económica, ver la situación del combustible? Yo no puedo incidir en las petroleras para que se regule el combustible o para que los precios más... ¿Nosotros qué hacemos? De nuestro margen de comercialización damos un precio más favorable, y ustedes lo han podido contactar en la gasolinera nuestra. A veces tenemos 3.50, 4 Córdoba, 3.80 de descuento, es decir, pero lo que estamos haciendo a partir de nuestra propia realidad. Otra llamada, don Vidal. Buenos días, gracias por llamarnos, su comentario o consulta. Aló, muy buenos días. Sí, bienvenido. Le estamos escuchando, bienvenido. Una pregunta al señor.
el Intran policía, porque el Intran para el taxi. Pero Tenemos problemas, fíjese, con su comunicación. Quizá hay problemas de red, se mueve del lugar donde está un poquito, porque se escucha, pero interrumpida, entrecortada. ¿Aló? Sí, díganos continúe. ahora. Es que quería saber que por qué la policía se pone con el Intrama a parar. Si no te muerde el Intrama, te muerde la policía. ¿Qué han permitido ustedes eso? Porque la policía quiere que la ven conjunto para agarrar pasajeros y no para el delito. Y si no te agarra el delito, viene y nomás la policía te clava. Ustedes han hecho bien para eso. Okay, muchas Muchísimas gracias. ¿Usted es de acá de Managua? ¿Es taxista? Managua, sí. A este tipo de Muchas acciones gracias. se refería la gente que nos está comentando Ok, a pero través de las redes es sociales. que volvemos a lo mismo, Jimmy. Nosotros somos la autoridad. Nosotros mandamos a los policías, nosotros controlamos a los inspectores. Esa es una autoridad que está mandando a hacer ese objetivo. Nosotros hemos dicho que es incorrecto, lo hemos dicho en este canal, en los otros canales, en la radio, hemos hecho documentos al Intrama tratando de hacer... O sea, nuestro trabajo es tratar de incidir en que eso cambie. Pero yo no puedo darle la orden a los policías y a los inspectores del trama, dejen de hacer eso o háganlo de otra manera. ¿Pero algún tipo de presión ha es que, ejercido? por eso, pero es que el trabajo nuestro es articular las propuestas y plantearlas a la autoridad que es la que debe resolver. O sea, la gente aquí debe de reorientar su planteamiento hacia las autoridades. Y a ver, yo soy el del negocio, mi negocio es el taxi. Y yo quiero que otro vaya a pelear por mi negocio. Yo creo que aquí todos deberían de articularse, deberían de juntarse, porque aquí hay 5.000 individuales. Entonces, esos individuales quieren que las cooperativas de Fenicotaxi, que no somos la mayoría, nosotros tenemos una cantidad de cooperativas, te debo decir, muy cohesionadas, ¿verdad? Pero no somos la mayoría. Nosotros tenemos 2.200 afiliados en todo el país, de un universo de 25.000 taxis Hablando de aproximadamente. que tienen afiliados en todo el país, me gustaría sus comentarios respecto a lo que nos decía una amiga en Facebook de San Benito, y también nos envía Salvador Romero un comentario. Él es de León. Acá en León dice: la tarifa pasó de 30 a 40 córdobas por viaje. La cuestión es que en ciudades como Chinandega, las tarifas andan entre 20 y 30 córdobas y son distancias iguales. A los propietarios están pidiendo más por el día de trabajo o se están aprovechando. Se comprende el alza del combustible, de hecho, pero no hay quien regule esto. Otra persona nos dice: el taxímetro vendría a solucionar todo, ahí van a saber lo que es bonito, así nos comenta. Nos dicen por acá en otro comentario: lo que tienen que hacer es organizarse mejor, porque ellos se paran donde se paran, los buses donde les da la gana, donde pueden recoger al pasajero, y eso es un peligro también para los usuarios. Hay una llamada. Hay una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o aporte al tema? Díganos, lo Buenos escuchamos. días. Me gusta todo lo que hacen los comentarios de salud, de la gasolinera y todas esas cosas. Pero hay otra cosa de que no están haciendo. El motivo de mi llamada es por decirles de que el gas, yo soy ama de casa, el gas, ¿verdad?, que utilizamos, el Tropigas, está demasiado elevado. Estamos sin trabajo, con costos sobrevivimos, y no hacen caso omiso, pues, de decir, no hacen nada para los medios de comunicación, pues, de decirte que hacer entrevistas en esa área, ¿verdad?, para que vean cómo bajar un poco el gas, porque ya no aguantamos esto, pues, por lo menos en mi caso. Ok, muchas gracias, señora. El lunes nos comprometemos a abordar ese tema. No, pero más bien también el lunes ya- pasado abordamos ese tema del incremento del gas Sí, butano. hemos estado abordando también en agenda el tema del combustible, del gas licuado. Entonces ha sido un tema constante y también en el noticiero se ha estado abordando. Así es. Muchas Muchas gracias. gracias. Pero ¿esto de qué forma afecta? Porque sabemos que los cadetes del taxi son los que llevan el dinero, los recursos económicos al hogar, y esto también impacta, además del precio de los combustibles, la alza de algunos repuestos, la alza de la canasta básica, la alza que está registrando el gas licuado. Eso prácticamente merma la ganancia del sector selectivo, en este caso los cadetes. No, evidentemente a todo mundo, no solo el conductor, también el que invierte en una unidad, que invirtió, no sé, 15.000, 14.000 dólares en un taxi, ¿verdad?, que pretende invertir en eso y pretende recuperar la inversión y obtener una ganancia.
Lo que nos decían de San Benito y León, Vidal. Sí, es que efectivamente no podés vos comparar, digamos, la forma de operar en León. En principio no es cierto que son las mismas distancias, ¿verdad? No es lo mismo, pues, movilizarse en Managua cuando vos tenés una infraestructura vial que no está acorde al parque vehicular. Entonces vos ves las saturaciones en las vías. Entonces, cuando un taxista se tiene que movilizar, por ejemplo, del Mayoreo al Israel, se va a dilatar más de 1 hora. Por la afluencia, por la saturación que hay en las vías. Entonces, evidentemente, él tiene una jornada de 8 horas. En esas 8 horas, él necesita recuperar sus costos de operación y efectivamente, como decía Jimmy, poder pagar el combustible, poder pagar el alquiler en el caso del que lo alquila, porque algunos alquilan los taxis y otros pues lo andan trabajando ellos, ¿verdad? Sus propios dueños. Tiene que buscar cómo pagar su obligación financiera y además de eso tiene que buscar cómo llevar el sustento de su familia, que el taxista igual se enfrenta a los problemas que nos estamos enfrentando todos en el día al día con el aumento de los productos de consumo diario, como vos mencionabas. Esa es una realidad que estamos viviendo en esta sociedad todos. Entonces, él no se escapa de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esto tenés que agregarle que por la situación que ha habido una disminución en la demanda del servicio. ¿Cómo se recupera efectivamente el costo de operación de un taxi? En la tarifa. No hay otra forma de hacerlo, excepto que hubiera una política. Aquí hablan del taxímetro. ¿Por qué crees vos de que el IRTRAMA no ha querido aceptar establecer el uso del taxímetro? Porque si ponemos taxímetro tiene que haber una autoridad que califique y autorice la tarifa. Entonces ellos saben perfectamente la estructura de costo de taxi porque tienen técnicos para eso. Pero ellos saben que si se meten a este rollo, el problema va a ser que después la gente no va a demandar al taxista por este problema de lo que diga. El aparato va a dar un costo y te va a decir, esta es tu carrera. Y probablemente va a ser más cara la que actualmente se negocia. Entonces ellos lo están estudiando. Entonces cuando se dé esa situación, la gente va a decir, ¿y por qué la autoridad no regula eso? Lo mismo sucede con los combustibles. ¿Por qué no se regulan los combustibles? Porque tenés un problema de precios internacionales, un problema de costo, un problema de una serie de cosas que no se maneja muy bien, ¿verdad? La estructura de costo de los combustibles. Pero bueno, hay mezcla de situaciones que entonces recaería sobre el gobierno de manera directa. Aquí, ¿qué es lo que hacen? No habría regateo. No, es que desviamos la atención y decimos, bueno, es que el problema es de que las petroleras lo manejan. Bueno, no, es que el problema es que son los taxistas. Bueno, porque tenés el caso del transporte urbano. ¿Vos crees que el transporte urbano realmente cuesta $2.50? No cuesta $2.50. Hay un subsidio de por medio, ¿verdad? Es decir, esa estructura de costo evidentemente es alta porque los buses son caros, el combustible también es caro, pero ellos tienen unas condiciones favorables. Entonces, esa es la realidad del por qué no se ha querido hacer, pero esto del taxímetro nosotros lo hemos planteado porque efectivamente con eso romperíamos con un mito sobre que la tarifa nuestra es cara. Realmente estudiada técnicamente, hay situaciones ahí en que los muchachos tienen que jugarse a la realidad de la demanda, de las posibilidades de nuestros usuarios. La tarifa en Nicaragua realmente en comparación con Centroamérica, Jimmy, no es cara. Yo no sé quiénes han podido viajar en Centroamérica, a Costa Rica, Guatemala, Honduras, y la tarifa ahí de una carrera que aquí probablemente te cueste unos 60, 70 Córdoba, ¿verdad? Allá te cuesta alrededor de $10. Bueno, costaba hace varios años cuando estuve yo y tuve la oportunidad de verificarlo, no sé cómo estará ahorita. Entonces, eso significa 300 y pico de Córdoba. Eso cuesta una carrera en Costa Rica, en Guatemala o en Honduras. Pero se puede comparar. ¿Pero qué sucede? Ese tipo de carrera pero su con nivel los de vida, el nivel de vida del usuario no siente que eso sea caro. Pero cuando el usuario nuestro, que tiene un nivel de vida en unas condiciones mucho más desventajosas, 70 Córdoba, 80 Córdoba lo siente carísimo, aunque realmente la tarifa en el fondo no es cara. Lo que quiero decir es que en el fondo realmente no es cara la tarifa, sino que tenés un problema de la condición que vive nuestro país, esa es una realidad a la que nos enfrentamos nosotros. Probablemente un periodista, ¿verdad? En Costa Rica ya ganan mucho más de lo que ustedes ganan aquí y tienen un nivel de vida y tienen una buena casa y tienen su propio vehículo, no tienen que andarse moviendo en taxi. Es decir, ese es el nivel de vida allá. Entonces, si vos venís, Jocelyn, y agarrás un taxi y te dice, te voy a cobrar 100 Córdoba, puchica, vos decís, me está matando este hombre. Me está matando este hombre, vas a sentir vos, pero en realidad es tu nivel de ingreso el que te hace sentir. Si vos tuvieras un mejor ingreso, a 100 pesos, sí, toma, tranquilo. Entonces, esa es la situación a la que nos vemos. Entonces, creo que aquí lo que hay que desmitificar, que hay una autoridad, que hay un Estado, que es el que tiene la responsabilidad de controlar la economía del país y dejar claro qué es lo que está sucediendo. Incluso de forma silenciosa ya hay alzas de precio en las carreras de taxi, porque hay carreras que costaban 50, hoy cuestan 70 Córdoba. Sí, claro, por supuesto. Nos comentan algo que me gustaría leérselo, Vidal. Si los detenés y no te parece el precio, te dicen barbaridades. Es la experiencia de una amiga que nos comenta, ¿verdad? No quiere decir que sea la experiencia de todos. Por otro lado, dan maltrato, cobran caro, dejen trabajar, por ejemplo, a InDriver.
todos necesitan trabajar, al menos ellos dan un mejor servicio. ¿Qué opina de este mensaje? Mira, Muchas quejas. lo de las aplicaciones ya hemos dicho nosotros que no tenemos ninguna objeción siempre y cuando lo hagan con taxis legales. Está RAI, que lo hace con taxis legales, Aventón tengo entendido que también, en Driver entiendo también que hay algunos taxis, es decir, nosotros no estamos en contra de la tecnología. Hay particulares que brindan también este exacto, servicio. lo que estamos en contra es de que sea con vehículos no autorizados. ¿Por qué? Porque el taxista tiene un costo, que ya te dije, una concesión, tiene que invertir en una concesión, anualmente tiene que pagar permiso de operación, tiene que pagar seguro, tiene que pagar una serie de cosas que el particular no paga. Pero ¿verdad? muchas veces los cuestionamientos que se hace el sector selectivo es que a raíz de ese costo que ellos asumen de inversión, no hay buen servicio. A veces hay taxis que ellos se quejan de que están en mal estado, no los tratan bien, entonces por eso que manifiestan que la necesidad de un servicio InDrive, que por ejemplo es un poco más cómodo, mayor atención. No, no es Una cierto, atención no es cierto que personalizada. en Drive es lo mismo. A ver, son los mismos taxistas que están en Drive, ¿verdad? Eso depende de que hagamos un trabajo nosotros de educación y de formación de nuestros conductores, que ahí es donde te digo yo que debe intervenir una autoridad reguladora, porque la autoridad reguladora debe de supervisar la calidad del servicio, debe ver que la tarifa sea la justa, debe de ver que trabajemos todos en el ordenamiento de este servicio. Pero ¿qué sucede? Efectivamente no se está haciendo esa labor, entonces queda a la voluntad del concesionario o del taxista. Que se dan esas situaciones, se debe dar. Yo creo que vos recordás que en una vez te invitamos, Jimmy, y vos fuiste que estábamos haciendo capacitación con nuestros conductores y con nuestros concesionarios. Vos fuiste testigo que nosotros hacemos ese esfuerzo. Pero el trabajo que nosotros hacemos no se visibiliza cuando vos tenés 11.000, 12.000 taxis en Managua funcionando y nosotros lo estamos haciendo con un grupo, ¿verdad?, que son los que están afiliados a nuestros, porque no se lo podemos imponer a los demás. Entonces, eso es un trabajo que deberíamos de hacer en conjunto con las autoridades reguladoras, porque debemos de trabajar en mejorar la calidad del servicio, no solo en las condiciones de las unidades, que eso también lo supervisa la autoridad reguladora, no nosotros. Si andan vehículos mal prestando el servicio, anualmente le hacen una inspección, un chequeo mecánico, y lo hace la autoridad reguladora, no lo hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo anda ese vehículo? No me preguntes a mí, habría que preguntarle al IRTRAMA por qué anda ese vehículo prestando el servicio, por qué andan los buses ahí, el accidente que se dio el niño. Está bueno, están haciendo un gran proyecto ahorita de inversión de renovación de flota, ¿verdad? Pero entonces debería de haber un trabajo permanente, conjunto entre las autoridades reguladoras y los prestadores del servicio, e inclusive la población misma debería de participar en esto. Nos dicen acá, ¿y por qué no regulan a las caponeras que andan libremente en las vías públicas y antes no era así? ¿Por qué esa pasividad de parte de las uniones y cooperativas? Hay una llamada también, ya vamos a hacer los comentarios respecto a esta pregunta que nos enviaban. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta, su aporte al tema? Le escuchamos. Buenos días. Antes que todo, yo creo que deberían de centrarse en algo más básico. Ustedes están hablando de taxi, de caponeras, de combustible. En realidad nosotros tenemos vehículos y hemos sentido el alza del combustible, bueno, porque en realidad al gobierno no le conviene regular, porque hasta cierto punto es su caja chica. Eso se entiende y desafortunadamente tenemos que ajustarnos a eso. Pero ustedes deberían de hablar más, ustedes como Canal 10, por su responsabilidad social, enfocarse más en el salario mínimo, en la canasta básica, en la gente de la zona franca. Para poder cubrir la canasta básica tienen que haber como 4 salarios de zona franca, tienen que haber, o sea, el PIB. Aquí no hay Producto Interno Bruto que se regule, lo que decía él. Si vos ganas las 2 veces tu salario, no te importaría pagar 100 córdobas en un taxi. ¿Por qué? Porque tenés un estilo de vida mejor. Muchas gracias por su sugerencia, claro que sí, por supuesto, vamos a retomar estos temas, son temas habituales, que no solo tenemos la sección de debate para su abordaje, está el segmento de defensa del consumidor y el segmento en agenda, donde hemos abordado amplia y claramente estos temas, tanto de la canasta básica como del incremento del gas para cocinar, entre muchos otros temas que son de gran relevancia, pero apreciamos mucho que nos haga esa sugerencia y le prometemos retomarlo. Todo esto va relacionado en la economía del nicaragüense, el salario que está estancado, el costo de la canasta básica, el servicio de transporte interurbano, incluso hay gente que viaja desde otros departamentos, desde otros municipios porque tiene su trabajo acá. Entonces todo esto es una cadena, como decía el amigo televidente, ¿verdad? Ok, si vos ves la última intervención, tiene razón de que hay que abordar todas estas temáticas, porque este tema del taxi lo estamos abordando una vez cada, no sé, cuando se tienen la oportunidad ustedes. Pero lo que me da la curiosidad es lo que dijo
ustedes como canal deberían de hacer tal cosa. Es una mentalidad que prevalece en los nicaragüenses, que otro haga, que defienda, que plantee las cosas de mis derechos. Es decir, yo no lo debo de hacer, tiene la obligación otro. Lo debería de hacer el canal. No, yo creo que todos nos deberíamos de organizar como sociedad para hacer planteamientos ordenados a las autoridades. Lo que pasa es que hay mucha dispersión. Aquí, desde decía, hay 5.000 taxistas individuales. Cuando, si esa fuerza se organizara e hiciéramos un planteamiento conjunto, probablemente a lo mejor las autoridades pudieran responder de mejor forma a los planteamientos que hemos hecho nosotros como única organización, porque te digo, las otras dos yo no sé qué plantean, yo no te puedo hablar en nombre de ellas. Entonces, el problema que tenemos en la sociedad es que siempre anda buscando que otro haga las cosas que le corresponden a él, porque yo soy el afectado. En mi negocio, es mío, en mi taxi, yo lo tengo que plantear. Yo soy ciudadano, estoy afectado por los costos de la vida. Yo me debo de organizar como ciudadano y hacer planteamientos ordenados a las autoridades. Es decir, dar a conocer dónde están las cosas. No que de repente vienen planteamientos así esporádicos, uno dice una cosa, otra vez. No hacemos un planteamiento coherente. Lo que nos decían de las caponeras, Vidal. Esa es una realidad que la hemos venido denunciando nosotros permanentemente. Igual, nosotros no podemos ir a organizar y controlar a las caponeras. Nosotros lo que hacemos es decirle a las autoridades, miren, el problema es cada vez que ustedes se salen de la calle, porque cada vez que se salen los inspectores, entonces se van a las calles principales. Y han habido accidentes dramáticos en estos vehículos. Incluso en las carreteras. En las carreteras. Diriamba, aquí yendo en la carretera Nueva a León, la carretera Vieja a León. Es decir, por todos lados, ¿verdad? Donde transitan furgones, camiones, camionetas, vos ves esos vehículos. Primero, obstaculizando la vía. Segundo, cuando pasa el camión hasta que se mueve el vehículo de esta manera. Han habido accidentes, como te decía anteriormente, muy dramáticos. ¿Qué pasa en ese caso? Si con la caponera hay complicidad con parte de las autoridades del trama y las autoridades de la policía de tránsito, porque prácticamente se les permite andar circulando por algunas vías que no son para uso frecuente de caponera, sino que para sector selectivo, para el transporte urbano o selectivo. No sé, eso creo que lo tendría que responder el director del trama y además el viceministro de Transporte. Yo no puedo responder por las autoridades, ese es el problema, que aquí históricamente se nos quiere hacer que nosotros respondamos por el papel que debe ejercer. Yo te digo, esa es responsabilidad de ellos, yo no puedo ir a regularlo. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, eso es incorrecto, se pone en riesgo. Los días feriados, los días domingos, ahí andan las caponeras por todos lados porque no están los inspectores. Los días domingos se te meten por todos lados. Los días estos que fueron libres, los 10 días que dio el gobierno ahorita en septiembre, ahí no habían reguladores del IRTRAMA. Entonces, por todos lados, hasta los taxis legales andaban fuera de turno. Es decir, era un desorden increíble. ¿Es responsabilidad nuestra eso? No, yo no puedo ir a regular eso como federación. Lo tiene que hacer una autoridad. Ahí está la policía, ahí está el IRTRAMA, ahí está el Ministerio de Transporte e Infraestructura. ¿Quién debe responder por eso? Son ellos, no yo. Pues, verdad, no puedo meterme a responder por la responsabilidad de otro. Respecto a la pregunta que le hacía hace pocos minutos, hay un comentario de Sammy Oliva Bendaño. Dice, son completamente diferentes el servicio. Desde que salió Ray Nicaragua, no volvió a ocupar taxis normales. La atención y la seguridad es totalmente distinto. En Nicaragua reina la corrupción y esos taxis son completamente horribles. Así se refieren al servicio que están ofreciendo actualmente. Sí, mira, en el caso de Ray Nicaragua, yo te puedo decir, tuve la oportunidad de ir a ver donde tienen ellos un centro de monitoreo. Entonces, cuando vos pedís una carrera en un taxi de Ray, ellos dicen, bueno, Jimmy va de Metrocentro al Israel. Entonces tienen una ruta, tienen una tarifa prevista que te la hacen ver a través de la aplicación. Si por alguna razón, porque tienen un centro de monitoreo, de repente se desvía de la ruta prevista, entonces te llaman a vos como cliente y te dicen, mira, ¿qué le pasó ahí? Y llaman al taxista, porque puede estar sucediendo dos cosas ahí, Jocelyn. Uno, que puede ser de que un supuesto pasajero esté asaltando al taxista y lo esté llevando para otro lado, ¿verdad? O al revés, un supuesto taxista haciéndole una afectación a un usuario. Entonces, a ambos los monitorean. Entonces, no, espérate, que hubo un accidente, tuve que desviarme de la vía. Entonces, bueno, todo está normal. Entonces, ellos te están dando seguridad, a las dos partes le están dando seguridad. En el caso de InDriver, esa aplicación no está en Nicaragua. Si algo sucede mal en InDriver, no hay donde ir a reclamarle. A los de Ray Nicaragua, ellos están ahí por Villa Fontana, frente a la iglesia que está ahí en Villa Fontana. Ahí están las instalaciones de Ray Nicaragua y vos tenés dónde ir a reclamar, tenés a alguien que te responda por las cosas que suceden. En el caso de InDriver no, eso ni siquiera está en Nicaragua, ni sabemos quién maneja esa aplicación. Y en el caso del sector selectivo que opera de forma regular o normal, sin necesidad de aplicaciones móviles, ¿se ha vulnerado el tema de la seguridad? Porque muchas veces se ha escuchado asaltos en ese tipo de unidades.
Siempre ha habido digamos, mucho riesgo, generalmente en las fechas especiales, ahorita que se acerca ya diciembre, por ejemplo, empieza a haber un incremento de hechos, ¿verdad?, delictivos. Pero ¿cómo controlar que se eviten esos tipos de casos que prácticamente manchan la imagen del sector selectivo? Ahí es donde tenemos que ver, debería haber regulación. A ver, para evitar que se infiltren delincuentes en el sistema de taxis, deberíamos de trabajar con las autoridades para que hubiera un control con los conductores. Eso en algún momento se hizo. Si ustedes se acuerdan de que se hicieron unos carnets de identificación que andaban los camiones, se hizo algún esfuerzo, pero se abandonó esa situación. Eso para tratar de evitar de que los taxistas afecten, a supuestos taxistas afecten, ¿verdad? Porque son delincuentes infiltrados en el sistema a falta de control. Yo quiero que dejemos claro eso. No son taxistas los que andan asaltando. Esos no son taxistas, son delincuentes infiltrados en el sistema por la vulnerabilidad que hay. Vidal, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte? Bueno, se nos cayó la llamada telefónica. Entonces, ante la vulnerabilidad, entonces delincuentes se meten en el sistema. Igual en el caso del taxista que recibe... Pero el tema de la seguridad le correspondería a las autoridades de la al, Policía Nacional. ¿Perdón? El tema de la seguridad le correspondería mayor compromiso de las autoridades de la Policía Nacional, porque normalmente en esas fechas donde hay bastante circulante en el país, se delegan en algunas paradas policías para estar monitoreando la efectividad del sector selectivo, la movilidad de los pasajeros. ¿Solo en ese momento funciona o prácticamente el resto de los meses se queda abandonado? Sería como una coordinación interinstitucional quizá entre el policía y Trama. Hay una llamada, sí. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Su comentario, por favor, o su consulta referida al tema. Saludos. Bienvenido. Saludos a todos. Saludos también, bienvenido. El problema principal en este caso sería el combustible, ¿verdad? Porque si los precios altos no tuvieran el combustible, no pasara todo eso, ¿verdad? Y como decía ahí el invitado, si la gente reclama, ¿quién no va a escuchar? No hay nadie que lo escuche, o sea, las voces quedan ahí en silencio y nadie escucha los problemas o la problemática del ciudadano. Muchas gracias y buenos días, saludos. Muchas gracias a usted. Sí, bueno, no nos escuchan porque tenemos planteamientos esporádicos, insisto. Si vos te organizás, ¿verdad?, podés tener una forma más coherente de plantear las cosas a las autoridades. O sea, no necesariamente tenés que organizarte para ir a hacer un paro o un plantón, es para ir y demostrar que efectivamente hay una inconformidad por determinadas políticas o determinadas condiciones. Eso depende de cómo articules tu relación con las autoridades, pero si vos venís y hay planteamientos esporádicos, por ahí hay un grupo, aquí los únicos que plantean problemas sobre el sector selectivo somos nosotros, yo no he visto a nadie más. Por eso es que no entiendo por qué nos reclaman a nosotros cuando permanentemente estamos en esa tarea, pues tratando de ver cómo encontramos soluciones a la problemática, como ustedes, ¿verdad?, en búsqueda de soluciones ahí están planteando diferentes temas, pero al final vos no podés ir a regular, a obligar a INE que haga esto. Y cada quien tiene su papel. Cada quien tiene su papel. El canal que hace articula a la ciudadanía con sus planteamientos para que se escuchen. Lo mismo hacemos nosotros porque no somos la autoridad. Entonces, creo que si en ese sentido estamos, digamos, bueno, es que nunca nos van a escuchar. No, hagamos el esfuerzo primero. No podemos pensar de que eso va a suceder si no hemos hecho el esfuerzo, pues, ¿verdad? El otro tema es que efectivamente el combustible tiene una situación que no solo afecta en la tarifa de taxi, afecta a toda la economía. Cada vez que vos ves aquí, los frijoles suben, la carne sube. Es decir, aquí se habla de la tarifa de taxi, pero aquí vos tenés que bajar a los mercados y tenés que ir a pagar la libra de queso. Ya no hay libras de queso a 20 córdobas. Ya no hay libras de frijoles a 5 córdobas, 7 córdobas, ¿verdad? Es decir, no hay arroz a 3 córdobas, es decir, todo ha subido, la ropa. Es decir, ¿por qué? Porque el combustible tiene un efecto en toda la economía, ¿verdad? Cuando se mueve el combustible, se mueve todo. Y los salarios no necesariamente en la misma proporción, que ahí es donde se van creando, digamos, el abismo de diferencia entre la capacidad que tiene la gente para, digamos, poder pagar su pasaje, poder pagar sus productos básicos en relación a las condiciones de sus ingresos. ¿Cómo están trabajando, don Vidal, tanto para la satisfacción de los clientes en cuanto a las tarifas y al trato que dan los taxistas, pero también poniéndonos en los zapatos del taxista o del cadete, como popularmente se les llama? ¿Están trabajando por los derechos de ellos de cara, por ejemplo, que los propietarios de las unidades de taxi les pidan un costo justo por cada turno? Ayer yo le comentaba, abordé una unidad de taxi, me llevó hasta la terminal de buses y
me refería a que tiene que pagar 400 córdobas en el turno y que a veces se le dificulta y que hay días que solo le quedan 20 córdobas de ganancia. O sea, les cuesta demasiado el poder solventar tanto lo que debe pagar para el turno como la cantidad de dinero para sobrevivir con su familia. ¿Cómo están viendo ese tema? Es que tanto el conductor como el concesionario están atravesando una dificultad grave. ¿Cuánto te cuesta a vos el abono de un carro? Porque el conductor lo que ve es los 400 o 500 córdobas que tiene que dar del alquiler, ¿verdad? Multiplicarlo eso, no por 30 días, ¿verdad? Multiplicarlo por 28 porque no se trabaja 30 días de corrido, ¿verdad? Entonces, y el abono de un taxi anda por $300 o más. ¿Cuánto necesita el concesionario recibir para darle mantenimiento al carro y pagar la obligación financiera? Entonces, esas son cosas que efectivamente cada quien la siente a su manera porque es el que está viviendo el día a día. Entonces, claro, por el otro lado, el conductor siente que tiene dificultad para llevar el sustento a su familia. Es una realidad que estamos viviendo en nuestro país por una condición de la economía nuestra. O sea, no es cierto, pues, de que el concesionario se está volviendo multimillonario. Pero se debería quizá de renegociar ese precio de 400 córdobas. No, tienes que revisar la estructura de costo. Es que, si vos revisas la estructura de costo, no te permite, no puede un carro seguir operando con 300 córdobas. ¿Cuál sería la solución entonces en medio de esta cuestión bipartita? Es que la única manera para el sector es la tarifa. Para la población es tener mejores ingresos de su salario para poder cubrir esa tarifa. O sea, es una cuestión íntimamente vinculada, ¿verdad? Es decir, no hay manera, no podés cambiar el precio de las llantas porque las llantas no las producimos nosotros, las importamos, los repuestos, el combustible, todo esto son cosas que se importan y esa estructura de costo, cuando vos la pones en el taxi, te dicen, no podés alquilar este taxi en 300 córdobas, no hay posibilidad porque entonces el vehículo se va a deteriorar y no se va a reparar ni va a seguir operando. A la vuelta de unos meses el vehículo va a dejar de operar. Entonces, y el otro necesita también llevar el sustento a su familia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un Estado que es el que tiene la responsabilidad de ver por la economía del país y articular a toda la sociedad en ver de qué manera funcionamos. O sea, estamos claros que mundialmente hay un problema, pero la única responsabilidad es que haya, ¿verdad?, un acuerdo entre todas las partes, ¿verdad?, para que se discutan estos temas a profundidad e encontrar soluciones. Pues no hay otra manera, Jocelyn. O sea, pensar de que lo va a solucionar los taxistas o el concesionario o solo o que la culpa la tiene el concesionario, que la culpa la tiene el taxista. O que la culpa la tiene el gobierno, el Estado. No tiene la culpa el gobierno que hay este problema en los precios internacionales, pero tiene la obligación de articular a la nación. Porque recordemos que el gobierno es un facilitador de la economía, de políticas públicas, etcétera. Entonces, me gustaría que ya para concluir demos esa recomendación. Estamos de acuerdo, es decir, no hay manera de que un solo sector resuelva el problema. Esto es que se necesita a la nación trabajando y quien debe articular la nación en función de eso es el Estado. Yo no estoy culpando al Estado de lo que está pasando, ni estoy culpando al gobierno. Yo sé que hay problemas mundiales, pero es su responsabilidad articular la nación. ¿De qué manera se podría hacer, por ejemplo? ¿Cuál sería esa recomendación suya en esa articulación? ¿Deberían haber reuniones? Vemos, por ejemplo, un ejemplo claro que es el salario mínimo, donde hay una comisión tripartita y cuesta que se pongan de acuerdo. Al final lo termina fijando el Ministerio del Trabajo, el salario mínimo. Entonces, realmente podría darse una concertación en torno a estos temas tan sensibles para la población, que además del tema sanitario, el tema económico es lo que está preocupando grandemente a la ciudadanía nicaragüense. Hay que poner el dedo en la llaga, concertar, articular a la nación, en que cada segmento, cada sector empiece a trabajar junto con la autoridad reguladora, porque cada segmento de la sociedad tiene una autoridad reguladora. Entonces, si logramos que el país entre a un diálogo permanente, a una concertación y trabajemos en función de políticas de nación, vamos a encontrar la forma de amortiguar un poco el problema. ¿Solucionarlo totalmente? No lo creo, pues, porque es un problema mundial. Insisto, no es culpa del gobierno que se estén dando las cosas mundialmente, pero sí es su responsabilidad tratar de articular la nación. Muchas gracias, don Vidal, por acompañarnos. Siempre a la orden. Siempre bienvenido. Bueno, de esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.